Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes en realidad para mí, chicos y y chicas de primero tercera del Huergo, espero que estén muy bien. La idea de hoy es que terminemos de leer el libro Los vecinos mueren en las novelas de Sergio Aguirre, eh, libro que se va a evaluar finalmente, o sea, ya hicieron dos trabajitos en el medio, van a hacer finalmente uno tercero, que es el trabajo final, que por supuesto va a tener otro grado de complejidad, ¿no? Va a ser un poco más difícil que los dos anteriores. Espero que estén enganchados con la novela, para mí la novela es buenísima, así que siempre es un gusto compartirla con ustedes, espero que les guste en la misma medida en la que me gusta a mí. Como digo, les digo siempre, esperen a terminar la lectura que hacemos juntos para hacer el trabajo práctico. Porque en el trabajo práctico, amén de las cosas que ustedes puedan leer en solitario sobre el libro, también hay un montón de otros emergentes que van surgiendo con la lectura que voy a ir también consignándoles. ¿Se acuerdan que vamos a hacer como una especie de mini repaso, mini escenas del capítulo pasado? Este es un relato enmarcado, esta es la estructura del relato hasta ahora, ¿no? Tenemos el marco del relato, que es la conversación entre John Blunt y Emma Greenwald. En esa conversación, primero Emma le cuenta supuestamente una idea para su próxima novela a John Blunt, para la próxima novela de John, ¿no? Que es un escritor de novelas policiales. Y adentro de ese relato está a su vez el relato de Julie, ¿no es cierto? Que ve esta situación muy inexplicable, muy confusa, muy extraña en la casa de al lado. Después de eso viene el relato de John Blunt, el perturbador relato de John Blunt de su siguiente novela, que justamente, digamos, tiene mucho parecido con la situación en que están viviendo. Y por último, Emma Greenwald decide contarle qué es lo que ella imaginó que había pasado antes de lo que vio Julie en la casa del vecino, ¿sí? Eso que ella imaginó en los últimos capítulos, la última clase estuvimos leyendo, era que todo tenía que ver con una especie de relación amorosa entre un tal Robert y su mujer Helen y la amante de Robert, ¿sí? Esta que irrumpe un poco en la vida tranquila de Robert y Helen eh, y comete un crimen. ¿Se acuerdan? Es un capítulo extraordinario. Nosotros pensamos que va a pasar cualquier otra cosa menos lo que verdaderamente pasa, que es el asesinato que comete la amante. Vamos entonces al capítulo. El capítulo es el número 11, no están numerados los capítulos en la novela. El capítulo que sigue se llama Un doble descubrimiento. No sé qué página será en el PDF. Cualquier cosa ponen pausa acá y buscan en el PDF, porque como siempre digo, la idea es que vayan siguiendo la lectura a medida también que escuchan lo que yo voy diciendo. La señora Greenwald, arrellanada significa instalada muy cómodamente, ¿no? En su sillón parecía muy concentrada, como si recuperase con gran esfuerzo las palabras de un texto leído hacía mucho tiempo. Las campanadas de un reloj desde los fondos de la casa parecieron distraerla. Le sonrió tímidamente a John y volvió a llenar la taza de su vecino, que la miraba con una expresión difícil de describir. Ya bajo la penumbra de la noche, tras el último gong, un vibrante silencio, ocupó nuevamente la estancia, y algo le decía a John que no debía interrumpirlo. Ella recomenzó. ¿Vieron también qué lindo, qué interesante todo el camino que va haciendo como de la luz, ¿no? O sea, el John llega a la casa cuando es de tarde y cómo vamos viendo cómo atardece, también en la medida se va instalando la oscuridad en la casa de la señora Greenwald, en la medida en la que también las cosas se van poniendo cada vez más turbias en el texto, ¿no? Entonces, continúa la historia. La historia la habíamos dejado en el punto en el que ellos dos, Robert y la amante, se habían dado cuenta de que había alguien en la casa de al lado espiándolos y deciden seguir a la que nosotros ya sabemos es Julie, ¿no? Siguieron el taxi hasta King's Cross, la vieron entrar y separados ingresaron al hall central. Ninguno de los dos sabía exactamente qué harían. Robert comenzó a pasearse entre los andenes. Tenía una imagen borrosa de aquella muchacha y no creía encontrarla entre todos esos rostros. Ella fue a las taquillas, la boletería, ¿se acuerdan, no? Pensaba que tal vez estuviese allí, pero no fue así. No veía a nadie parecido a ella por ningún lado. Seguramente ya tenía boleto y ahora estaba subiendo al tren. Aún faltaban 8 minutos para las 10. A esa hora debía partir el tren de aquella muchacha, sin dudas.
Miró en dirección a los andenes. ¿Cuántos trenes había allí? Le quedaban 8 minutos para encontrarla. Tenía que averiguar qué tren partía a las 10. Un grupo de pasajeros se había agolpado frente a la taquilla en la que esperaba, la única que permanecía abierta, y demoraban. De repente tuvo la impresión de que todo comenzaba a salir mal. ¿Siempre vivas, milady? Una mujer que vendía flores le tocaba el brazo, sonriéndole. Déjeme tranquila, por favor. Apenas le respondió, se dio cuenta de que estaba perdiendo el control. La mujer se alejó presurosa, rumiando algo en voz baja. Faltaban 5 minutos cuando estuvo frente al empleado. ¿Qué trenes están por partir? El hombre la miró un momento antes de decir: el nocturno a Edimburgo, señora, en 5 minutos. Claro. Necesito un pasaje, por favor. Temo que los camarotes y las literas están todas ocupadas, señora. Solo hay compartimientos comunes disponibles o primera clase, si lo desea. En un compartimiento común está bien. Como usted quiera. Selló y le extendió un pasaje. Andén número 5. Mientras se dirigía hacia el tren, buscó a Robert entre toda la gente que parecía multiplicarse a medida que se acercaba al andén. Reconoció al grupo de pasajeros que había visto en la taquilla, que ahora trataban de subir al mismo vagón. En la puerta siguiente, un hombre mayor, algo obeso, trepaba al tren. Llevaba un estuche negro, un violonchelo. Más adelante, vio a Robert. Está en este tren. Sí, acabo de verla. ¿Dónde? Allí, en ese vagón, la segunda ventanilla. Creo que ella también me vio. ¡Maldición! Y estuvo a punto de decirle: ¿es que acaso no puedes hacer nada bien? Pero se contuvo. Escúchame, yo me encargaré de esto. Tú debes volver a casa y llamar a la policía. No tengas miedo, nada puede salir mal. Helen era conocida por estar siempre borracha. Nadie sospechará de esa caída. Confía en mí. Te hablaré cuando todo esto pase. Ahora debes irte. Pero Robert no se movió. Su rostro mostraba signos de angustia, como si hubiese despertado de un sueño y no supiese dónde se encontraba. Su voz sonó suplicante. Emma, por favor, ¿qué estamos haciendo? Ella se volvió hacia él furiosa y le dijo por lo bajo: deja de gimotear, idiota, y vuelve a la casa. ¿Quieres que terminemos en prisión? Era la primera vez que lo insultaba, que había sentido la necesidad de hacerlo. Apenas terminó de decir esa frase, ella comprendió que todo había sido un error. Robert, el hombre que la protegería, en el que podría descansar de todas sus miserias, de su existencia, era un cobarde, un débil, y le había mentido. No podía confiar en él. Pero no fue eso lo único que descubrió. Se dio cuenta también de que al lanzar a Helen sobre la bañera, la violencia había fluido de ella naturalmente. Simplemente tenía que hacerlo y lo hizo. Apenas si la había perturbado el miedo de ser descubierta, como si fuese lo único en lo que debía reparar. Por lo demás, solo experimentó una oscura satisfacción, algo que no conocía en ella hasta ese momento. Lo abrazó. Robert, confía en mí. Cuando subió al vagón fue directamente hacia la puerta que correspondía a la segunda ventanilla. Tenía las cortinas cerradas. La abrió y apenas puso un pie adentro, escuchó una voz, casi un susurro, que le dijo: por favor, no abra las cortinas. Era ella. ¿Qué pasó acá? Hay un primer dato cuando le pregunta, cuando la vendedora le pregunta: siempre vivas, mi lady, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? ¿De dónde lo vieron? ¿Quién es esta? La amante. ¿Quién es la amante? La amante es Emma Greenwald, ¿sí? Es la misma que narró la primera historia, ¿sí? Nosotros pensamos, miren, vamos a hacerlo en un dibujo como para que vean bien. Nosotros pensamos, porque Emma le dijo eso a John Bland al principio, que esta historia que va a contar ahora Emma Greenwald era antes de esto, ¿sí? Antes de lo que cuenta Julie. Pero en realidad esta historia que va a contar Emma Greenwald es antes de esta historia, ¿sí? Y las protagonistas de ambas, esta y esta, son la misma. Nada más y nada menos que Emma Greenwald. Y no se olviden que por otro lado ella dice que es una historia que le pasó de verdad, ¿no? Así que más perturbador todavía, ¿no? Ahí entendemos por qué se está haciendo de noche también en la casa. Por favor, no abra las cortinas. Era ella. Había poca luz allí, pero la suficiente para distinguirla sentada al borde de uno de los asientos, casi pegada al pasillo. No había nadie más en el compartimiento.
y las cortinas de la ventanilla también estaban cerradas. La observó disimuladamente y en el acto se dio cuenta de que aquella chica se encontraba profundamente perturbada. Nos vuelve a contar la misma historia. La va a contar casi con las mismas palabras, salvo con algunas excepciones, alguna que otra apreciación. Fíjense ahora el efecto completamente diferente de ver esta misma escena contada de nuevo por el mismo personaje, solo que nosotros sabemos qué es lo que pasó antes, ¿sí? Fíjense, va a cambiar por completo esa percepción. Esperen que me perdí acá. Acá. Me parece que hace falta un poco más de luz, ¿verdad? Sonó simpática, tal vez demasiado, pero la muchacha pareció no darse cuenta. Hizo apenas un gesto con la cabeza. Lo importante es que permanezcas aquí, pensó, y encendió una lámpara. ¿Viaja usted sola? Sí. La muchacha contestó mecánicamente, como si sus pensamientos estuviesen en otro lugar, y por un momento la mujer tuvo la impresión de que tomaría su maleta y abriría la puerta. Pensó que si había visto a Robert, tal vez tuviese el impulso de bajar del tren o trasladarse a un compartimiento donde hubiera más gente, cualquier lugar que fuese más seguro. Un lugar seguro. Discúlpeme, querida, ¿está usted bien? La muchacha la miró como si no supiera qué contestar. Hace un poco de calor aquí. Ella se levantó de su asiento para sentarse justo enfrente de la muchacha que permanecía absolutamente quieta. Le sonrió y sus palabras de repente tomaron un tono confidencial. Pero no es eso lo que le preocupa, ¿verdad, querida? La muchacha la miró nuevamente, algo desconcertada. Ella continuaba sonriéndole. Escúchame, tengo algunos años más que tú y sé cuando alguien está en problemas. Créeme, he pasado por muchas cosas sola y no es agradable estar sola en esos momentos. Por lo menos puedes hablar conmigo. Después de todo viajaremos juntas, ¿no? Los ojos de la muchacha se llenaron de lágrimas. La verdad, no estoy segura, pero... Vamos, confía en mí. Vamos a leer el siguiente capítulo que se llama Dos monstruos. De repente las lágrimas acudieron a sus ojos y se deslizaron por su rostro mientras comenzaba a gemir con sollozos que le recordaron los de un niño. Ella la abrazó inmediatamente y escuchó entonces aquellas palabras. Un hombre quiere matarme. No sé si ha subido al tren. En ese momento la atrajo contra su pecho y la abrazó aún más fuerte. No la dejaría salir de allí. Al fin se oyó el silbato de la locomotora. La mujer cerró los ojos y en su rostro se dibujó una sonrisa casi imperceptible. El vagón lentamente comenzó a moverse. Eran las 10. Aquella muchacha ya no podía bajar del tren. Por Dios, querida, ¿qué estás diciendo? Pero la chica parecía incapaz de contener el llanto. En su lugar se aferró a ella como una niña al cuello de su madre. Fue entonces que las luces comenzaron a bajar. Es solo la luz, no te preocupes. Y escucha, no sé qué te ha sucedido, pero puedes estar segura aquí. ¿Cuál es tu nombre, querida? Julie. Julie, cuéntame, ¿quién es ese hombre? Entonces Julie le relató lo que había visto aquella misma noche en la casa del vecino. O me pareció, no lo sé, pero estoy muy asustada, señora, tengo miedo. Me siguió hasta aquí, ¿se da cuenta? Algo sucedió en esa casa y ahora está atrás de mí. Dios mío, ¿qué voy a hacer? Pronunciada la última frase, las luces del compartimiento recuperaron su intensidad. La mujer levantó la vista del suelo, miró hacia la ventanilla y después de un momento dijo: ¿Estás segura de que el hombre que viste en la estación es el mismo hombre? Sí, estoy casi segura. Hizo una pausa mirando a la mujer como si de repente pensase que no le creía. ¿Debe usted confiar en lo que le digo? Y ella sonó terminante. Claro que te creo, y no te dejaré sola. De todos modos, aunque te cueste aceptarlo, lo más probable es que en la estación hayas visto a alguien parecido. Seguramente. Pero no tienes de qué preocuparte, yo te ayudaré. La miró de reojo y prosiguió. Déjame pensar un momento. Ahora giró la cabeza hacia la puerta. Había estado preguntándose qué haría cuando el guarda viniese a pedirles los pasajes. No podía demorar demasiado. ¿Y si aquella muchacha le hablaba sobre el extraño hombre del tren? ¿Y si le pedía algún tipo de protección? Sin soltar la mano de la muchacha, volvió a su asiento y dijo: Creo que es importante que no digamos nada al guarda. Él vendrá en cualquier momento, ¿sabes? Lo único que conseguirías es tener que salir de aquí. Y tú no puedes hacer eso, ¿lo entiendes? Si ese hombre está en el tren te vería y entonces quedarías expuesta. De nada te servirá viajar al lado del guarda.
No podrías hacer nada para detenerlo una vez que llegues a Edimburgo. Sintió que le hablaba muy apresuradamente y temió que no le entendiese, pero no tenía mucho tiempo. El guarda podía llegar en cualquier momento. Trata de imaginar la situación. ¿De qué lo acusarías? Si él piensa que tratas de protegerte, entonces confirmará que sí, viste algo que no debías. Entonces estarás perdida. Él sabrá que eres su testigo. Julie la miraba con los ojos muy abiertos, pero no contestó. ¿Entiendes lo que te digo? Sí, tiene usted razón. Ella apenas disimuló un suspiro de alivio. Esa niña era una tonta y estaba lo suficientemente aterrorizada como para hacer lo que ella le dijese. Bien, cuando el guarda se vaya, haremos lo siguiente. Saldremos de aquí juntas. Tú te encerrarás en el toilet y me esperarás allí. Yo recorreré el tren. Él no me conoce. Si ese hombre está aquí, si lo veo, haremos lo que haya que hacer para que estés segura. Pero, por Dios, no puedes permanecer con esa duda toda la noche. Hizo una pausa y sonrió. Y si no has subido al tren, nos quedaremos juntas hasta que lleguemos y más tranquilas. ¿De acuerdo? Sí. No te preocupes, todo saldrá bien. Y acarició apenas la mejilla de Julie con el revés de su mano cuando escucharon un pequeño golpe en la puerta. Acto seguido, un hombre entró al compartimiento. Era el guardia. Era el guarda. Había hablado a tiempo. Era un plan estúpido. Encerrarla en el toilet y decirle que ella recorrería todo el tren en busca de ese hombre, como si eso fuese posible, como si pudiese meterse en todos los compartimientos, las literas y los camarotes para ver si allí estaba el hombre bajo y casi calvo, Robert. En ese momento debía estar con la policía, contándoles cómo encontró el cuerpo al regresar a su casa, después de que lo demorase la lluvia. Durante el viaje a la estación habían urdido la coartada. Tal vez no fuese perfecta, pero eso no importaba. Era imposible probar que Robert había matado a Helen, por la sencilla razón de que él no lo había hecho. Además, no era el tipo del que mata a su mujer. Todos los que lo conocían sabían eso. La eterna borrachera de Helen también estaba de su parte. Sí, todo iba a salir bien. A no ser que él hablase. No hoy ni mañana. Algún día. Tal vez no resistiese la culpa por la muerte de Helen. Podía ser. Hoy había visto a un hombre débil. No podía confiar en él. Sabía que de ahora en más, curiosamente, Robert sería una amenaza. Trató de no pensar en ello. Antes de salir abrió la puerta y miró hacia todos lados. No había nadie en el pasillo. Miró a la muchacha asintiendo con la cabeza y se dirigieron hacia el final del vagón. Entra, le dijo, y cerró la puerta del toilet con la muchacha adentro. Solo podía abrirla si ella golpeaba 3 veces. Ella volvió al compartimiento. Esperaría allí por un tiempo. Tenía que pensar. Todo se había desencadenado tan rápidamente que por momentos se sentía al borde de la desesperación. Necesitaba unos minutos para meditar las cosas más cuidadosamente. Sin embargo, la verdad era que se sentía guiada por una especie de instinto, una oscura fuerza que le dictaba sus actos, diciéndole en cada momento lo que debía hacer, de dónde provenía el peligro. Lo haré, tengo que hacerlo, se repetía, y eso fue todo lo que pasó por su cabeza. Nosotros no sabemos, ¿no? Podemos intuir a qué se refiere, a que la va a matar a Julie, ¿no? Los minutos corrían. ¿Ven el efecto de lectura? Por supuesto, es una pregunta retórica. Espero que vean el efecto de lectura, ¿no? Que se produce la misma escena, la misma secuencia contada con esta información que nosotros tenemos ahora que antes no teníamos, ¿no? Los minutos corrían. De repente la asaltó la idea de que su víctima pudiese salir de allí por alguna razón, un ataque de claustrofobia o cualquier cosa. Pensó que tal vez era demasiado asustadiza para permanecer allí dentro, allí dentro mucho tiempo. Salió al pasillo. Se dirigía hacia el toilet cuando se percató de que aún no podía buscarla. Era muy tonto. Tal vez tuviese que caminar un poco. Estaba nerviosa. Necesitaba hacer algo, pero no sabía qué. Volvió sobre sus pasos y fue hacia el final del vagón. Descubrió que aparte del suyo, solo un compartimiento estaba ocupado por un hombre rubio que no apartó la mirada de un libro cuando ella cruzaba por allí. Al llegar al final, abrió la puerta y divisó que el próximo vagón pertenecía a las literas. La cerró nuevamente. Creyó ver a un hombre uniformado que caminaba por el pasillo. Se volvió con paso presuroso hasta que estuvo en el otro extremo. Abrió la puerta y se acercó al toilet. Golpeó 3 veces. No esperó a que respondiera. Solo dijo: Julie, hasta ahora no lo he visto. Quería asegurarse de que no saliera de allí. Al parecer no está. ¿Me escuchas? Sí. Bien,
Ahora iré hacia el final del tren. No te muevas de aquí, ¿me entendiste, querida? Sí. Frente a ella estaba la puerta del próximo vagón. Tal vez debiese entrar. Julie sospecharía si no la escuchaba abrirse. Y la abrió. Una vez adentro dio unos pasos. Una especie de presentimiento hizo que siguiese caminando a través de aquel vagón. No se había equivocado. No había nadie. Hacia el final la ganó un ligero desconcierto. ¿Cómo era posible que estuviese vacío? No sabía si eso era mejor o peor. Una repentina curiosidad hizo que entrase en el próximo vagón. En el primer compartimiento no había nadie, pero en el segundo vio a una mujer que llevaba a un niño en brazos. La mujer apenas torció ligeramente la cabeza cuando ella pasó por allí. Siguió. En el cuarto, un sacerdote se hallaba repatingado, tirado cómodamente sobre las butacas. Al verla, comenzó a incorporarse, pero ella aceleró el paso. Prefería que nadie pudiese mirarla por mucho tiempo. Cuando el guarda les pidió los pasajes, se había cuidado de permanecer justo atrás de la lámpara, algo cabizbaja, de modo que el resplandor de la luz dejase ver sus facciones lo suficientemente borrosas para el futuro. Había poca gente en ese tren, y eso no era bueno. Pocos pasajeros, pocos sospechosos. Entró al próximo vagón. Una alfombra ahogaba sus pasos. Todo parecía más silencioso allí o más oscuro. No alcanzó a concluir ese pensamiento cuando vio que se trataba de las lámparas que comenzaban a debilitarse otra vez. Pero la oscuridad ahora era absoluta. Es la parte en la que se corta la luz. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué pasa ahí? Pensó en Julie. ¿Cuánto tiempo soportaría estar dentro de ese toilette en la más cerrada de las negruras? Tenía que regresar. Pero era imposible, debía esperar a que la luz retornase. A tientas buscó la puerta del primer compartimiento. Cuando al fin la tocó, se deslizó hacia el interior tratando de alcanzar una de las butacas. Fue en ese momento, cuando acababa de sentarse, que la escuchó. Sonaba muy cerca de ella, como si el aliento de aquella voz pudiera rozarla. Por lo visto, viajaremos a oscuras esta noche. La mujer sintió que su corazón se detenía. Por favor, no se asuste. La voz trataba de tranquilizarla, pero aquella presencia inesperada pareció congelarla en tal sensación de peligro que no pudo proferir sonido alguno. Debo salir de aquí. Fue lo único que cruzó por la cabeza de la mujer como otro mandato de los que le había dictado su instinto esa noche. Ella no debía llamar la atención de nadie, hablar con persona alguna por ninguna razón. Pero la oscuridad no le permitía escapar, no sin arriesgarse a despertar algún tipo de sospecha. Fíjense, acá que vemos es la misma narración, como decíamos antes, ¿no? Otros narradores, ¿no? Porque en el primero la narración era en primera persona. Emma Greenwald decía yo, tal cosa y tal otra. En esta es un narrador de tercera persona, ¿no? Cuenta lo que le pasa a esta mujer. Pero es una tercera omnisciente, sabe todo lo que le sucede. Si en esta misma escena, en la primera parte, ella qué está pensando, que ese que está ahí, supuestamente, es el asesino, ¿sí? Es el vecino. Es Robert, en definitiva, ¿no? Y ahora, ¿ella qué está pensando? Está igual de preocupada. Igual, la imagen externa, digamos, es exactamente idéntica. Solo que ¿por qué está preocupada en realidad? Porque el otro no la reconozca, no la pueda ver después, ¿no? Las cosas parecen estar mal aquí, ¿verdad? Ella sintió que aquellas palabras habían alcanzado sus pensamientos. No pudo o no quiso contestar. Disculpe, ¿se encuentra usted bien? Sí. Lamento haberla asustado. Está bien, en la oscuridad, eso es todo. Oh, sí. Ahora él sabía que ella era una mujer. Aquel diálogo debía terminar, no podía ser bueno, tenía que decir algo, cualquier cosa. Mi marido, él me está esperando, seguramente viene por mí, ahora. Sí puede verla. El hombre dejó escapar una risa. Esta oscuridad no habla muy bien de los trenes ingleses, ¿verdad? Oh, por supuesto. Aunque no suelo viajar muy seguido. Sí, me di cuenta. ¿Cómo? Verá, yo no pensaba hacer este viaje. Fue algo precipitado. Sabía que los camarotes y las literas estarían completos. Al parecer, los que viajan en este horario hacen sus reservas. Nadie quiere viajar sentado toda la noche. Sin embargo, usted está aquí. La mujer sintió que estaba comenzando a transitar un terreno muy peligroso. Su cuerpo estaba cada vez más tenso y en algunas partes comenzaba a dolerle.
Quería pensar que solo eran sus nervios y la oscuridad, pero aquel hombre actuaba como si supiera algo. Es verdad, nosotros nunca tomamos este tren. Se hizo un silencio, tras el cual, con una seguridad que le erizó los pelos de la nuca, el hombre afirmó: Usted tiene miedo. Al escuchar esto, ella sintió que el pánico comenzaba a invadirla. Tenía la impresión de que aquel diálogo se transformaba en un extraño interrogatorio, uno donde él ya tenía las respuestas. ¿Por qué dice eso? No puedo ver su rostro, pero sí la escucho. Cuando estamos a oscuras, las voces nos dicen todo, no nos pueden engañar. ¿Sabe? Hace falta algo de luz para engañar o para esconderse. Ahora, ella se sentía próxima a la desesperación. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué quería decir con todo eso? Es probable, pero la verdad es que no me resulta muy cómodo hablar con alguien en la oscuridad. No, créame, a mí sí. Es más, le aseguro que si no estuviésemos a oscuras, este diálogo no sería posible. Hizo un pequeño silencio. Pero usted tiene miedo. Y me atrevo a pensar que es porque me ha visto antes. ¿Se acuerdan? En la primera vez que cuenta esta historia, supuestamente ella está pensando que es que puede llegar a ser el vecino, que puede llegar a ser Robert, y en realidad lo que pasa es lo de la cara, ¿no? Lo de que el tipo está deformado ha tenido algún tipo de accidente en la guerra. Bueno, fíjense acá la alternancia entre las dos cosas, ¿no? Ahora ya no es que piensa que puede ser el asesino, sino que piensa que la puede descubrir, ¿no? A pesar de toda aquella oscuridad, ella, que hasta este entonces había mantenido la cabeza hacia adelante, no pudo reprimir volverla hacia la dirección de la voz. Sintió que los dos rostros se encontraban apenas a centímetros. ¿A dónde quería llegar ese hombre? ¿Por qué le decía eso? No, no es así. Yo no he visto a nadie. Oh. En ese momento la mujer vio cómo la luz comenzaba a subir nuevamente. Trataría de guardar alguna calma, pero tenía que salir de allí de inmediato. Bien, creo que ya puedo irme. Espero no haberle ocasionado ninguna molestia. La frase quedó sin terminar. Lo que vio la hizo retroceder en medio de un gemido de terror. Aquella voz nacía de algo horripilante, una máscara abominable y putrefacta que increíblemente pertenecía al cuerpo de un hombre. Él desvió su rostro hacia la ventanilla. Lo siento. Aún presa de aquella visión, la mujer apenas balbuceó. Perdóneme usted. Está bien, no se preocupe, ¿sabe? La guerra deja estas cosas. Ella ya tenía la mano en el picaporte. Debo irme ya. Y sin más salió disparada al pasillo. Le faltaba aire. Y se vio corriendo en medio de una conmoción que hacía que los corredores fuesen ahora los pasillos de un infierno. ¿Acaso era ese un castigo por la muerte de Helen? Solo miraba a la próxima puerta como si detrás de alguna pudiese verse libre del horror de aquella noche, que aún no debía terminar. Antes de llegar al toilette se detuvo en uno de los compartimientos vacíos. Se sentó unos instantes y se llevó las manos a la cabeza. Aún respiraba agitadamente y sintió que estaba a punto de vomitar. Tenía que tranquilizarse. No podía dejar que Julie la viese así. Con seguridad pensaría que sí había visto al hombre de la estación, y no podía permitir eso. Si esa chica entraba en pánico, todo estaría perdido. Aquel hombre casi le había hecho perder el control, como lo había hecho Helen, como siempre cuando se sentía amenazada. Respiró profundamente y apoyó la cabeza sobre el respaldo. Perdón. Por momentos le volvía la imagen de ese monstruo y su voz. Pero no debía preocuparse. Era solo un hombre que quería charlar. Era curioso y listo, pero no sabía nada. No podía imaginar que él también estaba sentado al lado de otro monstruo. ¿A qué se refiere con eso? Pensémoslo, ¿no? Pero me agarró que respiran. Tranquilos que no es coronavirus. O espero. Golpeó 3 veces. ¿Quién? Se escuchó desde adentro. Sí, querida, soy yo. La puerta se abrió. Julie apareció con los ojos húmedos de llanto y su rostro aún se veía desencajado. No hay de qué preocuparse. Podemos viajar tranquilas. No hay rastros de ese hombre en todo el tren. La muchacha la abrazó. Oh, gracias, tenía tanto miedo. La luz volvió a apagarse. Creí que iba a volverme loca. No temas, querida. La mujer volvió a apretarla contra su pecho y le susurró muy cerca del oído. Él no está.
Él no está. Con la excusa de que había sido una noche abrumadora, le propuso que durante el resto del viaje no hablasen más de aquel hombre, ni de aquel asunto. Pensó que sería mejor así. Tampoco ella quería volver sobre lo mismo. Estaba agotada y sentía que debía despejar su mente de todo eso para lo que seguía. La muchacha aceptó de buena gana y no pasó mucho tiempo antes de que se dispusieran a dormir. Se acostaron, cada una ocupando las butacas de cada lado, e hicieron silencio. Pasaron unos minutos. El silbato del tren anunció que pasarían por un túnel cuando la mujer escuchó. ¿Recuerda cuando le dije en la estación que sentí que ese hombre seguía mirando? ¿Recuerdan cuando le dije que en la estación sentí que ese hombre seguía mirándome? Sí, querida, lo recuerdo. Aún lo siento. Y fueron sus últimas palabras. Fíjense otra vez cómo cambia el efecto total, el cambio total en el efecto de lectura, ¿no es cierto? Nosotros ya sabemos ahora, aún lo siento, y sí, en el fondo la que te está mirando es la asesina, ¿no? Y ahora ya sabemos, por otro lado, no hay una prolepsis y fueron sus últimas palabras, ¿no? Ya sabemos lo que pasó. El resto, el final, fue fácil y horrible. Las primeras luces del día se colaban a través de las cortinas de la ventanilla. Faltaba casi una hora para llegar. Ella, que apenas había dormitado, se incorporó, tomó su bolso y lo dejó al lado de la puerta. Sin correr las cortinas que daban al pasillo, la abrió apenas y miró para afuera. Nadie. Volvió y quedó un momento de pie al lado de la muchacha. Dormía boca abajo. Apoyó apenas ambas manos sobre la nuca descubierta y con una furia insospechada presionó de modo tal que su propio cuerpo comenzó a temblar. Hasta que escuchó aquel ruido y al final un quejido muy breve. La había matado. Sin mirar el cuerpo, se acercó nuevamente a la puerta con la mano, se acomodó el cabello, tomó el bolso y salió. Rápidamente se dirigió al vagón contiguo que había visto vacío la noche anterior. Sin embargo, ahora 2 de los compartimientos estaban ocupados. Se percató de que algunos pasajeros de las literas, despiertos muy temprano, habían comenzado a trasladarse hacia aquel sector del tren. La asaltó el temor de que más gente hiciese lo mismo, y de que alguien intentase entrar donde estaba el cadáver. Pero se lo sacó de la cabeza. Era muy difícil. Ella había dejado las cortinas cerradas y no quiso pensar mal. Apenas el tren se detuvo, se bajó y con paso firme y sereno caminó hacia la rampa de salida de la estación. No debía correr, llamaría la atención. ¿Cuánto tiempo pasaría hasta que descubriesen el cadáver? Con la vista en el suelo, sin detenerse en ningún momento, vio que tenía una de las medias corridas. ¿Se acuerdan que empieza diciendo, era un mal día, tenía las medias corridas? Al salir, lo primero que vio fue el castillo que dominaba la ciudad vieja y más arriba el cielo azul espléndido. El sol continuaba iluminando, el mundo no había cambiado. Desde algún lugar de su memoria recordó aquellas palabras que había escuchado hacia allá mucho tiempo. El único alivio para una mala noche es ver la luz del día. Y volvió sobre ese pensamiento mientras su silueta se recortaba y se perdía hasta transformarse en alguien más entre toda la gente que llenaba las calles esa mañana. Así entonces termina el tercer relato enmarcado de Emma Greenwald, que tiene las características de las que hablamos antes, ¿no? Al principio pensamos que es de un tipo y en realidad resulta ser muy diferente a eso que estábamos contando. Siguiente capítulo. Vendría a ser el capítulo 13. Ya estamos terminando, Vamos a terminar hoy. Un hombre en quien no confiar. ¿Se acuerdan? El capítulo donde conoce a Robert se llama Un hombre en quien confiar. Ahora, un hombre en quien no confiar. La luz de la habitación había adquirido una tonalidad rojiza que lanzaba un sucio resplandor ocre sobre la pared. Ahora toda la estancia parecía más pequeña, como si la oscuridad de los márgenes los hubiese encerrado en ese pequeño círculo alrededor del fuego. Ya era de noche. ¿Ven? A medida que la historia se va poniendo cada vez más oscura, también se pone oscura cada vez más oscuro el cuarto, ¿no? Por supuesto, estamos en el marco del relato. A medida que la mujer relataba aquella historia, John había mostrado una expresión pensativa. Con el ceño fruncido recorría los objetos más cercanos, volvía una y otra vez la vista sobre la pequeña mesa, las tazas, los cigarrillos. Un nuevo asombro se había abierto paso en él mientras escuchaba a la anciana, y por momentos
Aquel segundo relato había conseguido perturbarlo. Era una mujer muy ingeniosa, mucho más de lo que él había pensado. Eso no era obra de una aficionada. Además, estaba claro de que había jugado su mismo juego y de una manera brillante. Aquello era extraordinario. Entonces se le ocurrió. Esa era la idea que necesitaba para su novela. El escritor y su vecina. Él la visita y decide contarle la idea de su próxima novela, la historia de un asesinato destinado a encubrir otro, el verdadero. En ese relato, su vecina es la víctima y él el asesino. Pero él deja entrever que tal vez no se trata de una ficción. Lo hace porque aquella mujer lo irritó esa tarde, o por la simple y perversa vocación de provocar miedo que también lo había llevado a ser un escritor de novelas de suspenso. Lo que él no esperaba es que después ella hiciera lo mismo. Esa idea le gustaba mucho más que la anterior. La misma señora Greenwald, sin saberlo, se la había dado. Y se preguntó nuevamente, ¿acaso aquella mujer era una escritora? Vaya, en realidad comienzo a pensar que es usted una verdadera escritora de novelas policiales, dijo, sin disimular su entusiasmo. Me alegra saber que sea divertido, dijo ella, tras lo cual se incorporó y dando media vuelta se perdió en las sombras de la sala. Tomaré lo que usted dice como un cumplido, agregó mientras John veía la silueta de la anciana alejarse unos pasos y abrir una pequeña vitrina. Ahora regresaba. En su mano izquierda sostenía 2 largas agujas de acero de las que pendía un breve tejido color ciruela unido a su ovillo. Una pequeña pelota de lana que se cayó al suelo. Rápido, como si escapase de la luz, rodó por la alfombra hasta detenerse a unos metros de donde se encontraban. Desde allí apenas se distinguía su forma pequeña y redonda. Sus miradas se cruzaron un segundo y antes de que él se levantase a recogerlo. Apenas se incorporó, vio a la anciana con el atizador en la mano. ¿Se acuerdan, no? El atizador. Aparte, el atizador tiene como una especie. En las novelas policiales clásicas, por ejemplo, de una autora inglesa que se llamaba Agatha Christie, había cantidad de gente que mataba con el atizador, que es este instrumento que es para mover las brasas, ¿no? De la chimenea. Esperen, porque ahora me perdí. Acá. Es que la escena es bastante siniestra. Él está relajado, pero la escena es bastante siniestra, ¿no? Ella va y de la nada aparece con el tejido, con las 2 agujas, y cuando él se da vuelta para buscar la lana, aparece con el atizador. Está con el atizador ella, ¿no? Ay, apenas se incorporó, ya lo encontré. Apenas se incorporó, vio a la anciana con el atizador en una mano. En la otra, apretadas contra su pecho, del tejido sobresalían las agujas. Ella sonreía. Oh, lo lamento. No es nada. Él extendió su mano alcanzándole el ovillo, pero ella no lo tomó. En su lugar, le señaló la mesa y dijo, déjelo allí. Yo añadiré algunos leños a la chimenea. No dejaremos que el fuego muera. Apenas inclinada, sin dejar de mirarlo, agregó un leño al fuego y apartó algo de ceniza hacia un costado. La vejez me ha proporcionado placeres que, en verdad, de joven nunca sospeché que serían para mí tan importantes. Sencillamente no podría imaginar mi vida sin el tejido. Y las novelas, dijo, sentándose para dar comienzo a su labor. Es extraño, nos pasamos la vida deseando cosas importantes, aquello que siempre resulta difícil de conseguir. Pero cuando somos viejos, solo necesitamos muy poco. Pequeños hábitos que para alguien joven serían apenas accesorios. John, aún excitado por el relato de la anciana y también por la idea de que acababa de ocurrírsele para su novela, sintió que tenía que preguntárselo. Ya está bien, señora Greenwald. Ahora dígamelo. Es usted una escritora, ¿verdad? La anciana sonrió. Veo que insiste usted con eso, señor Bland, pero temo que no lo soy, ¿sabe? Realmente me hubiese gustado escribir esa historia. Le aseguro que tener esa ocupación no estaría nada mal para una mujer en los últimos años de su vida. Hizo una pausa. Eso me recuerda que es una pena que no le hayan interesado mis relatos. Oh, lamento haberla decepcionado. De repente, John no sabía qué decir. La admiración que la señora Greenwald le había despertado, pero más que nada un repentino sentimiento de gratitud por ser la artífice de su nueva historia, hacían que su fastidio ahora le resultase lejano, absurdo. Tampoco había conseguido amedrentarla demasiado contándole la idea de su asesinato, pensó. Pero ahora sentía que aquello había sido algo cruel. Ella hizo un gesto con la cabeza como restando importancia a la cuestión.
No se preocupe, no insistiré con eso. Pues déjeme decirle que sus relatos han sido admirables. Yo estoy impresionado. Tal vez no pueda escribirlos, pero tiene usted la imaginación de un escritor, créame. Ella pareció hacer caso omiso a ese halago. En su lugar, lo miró y después de un breve silencio, dijo: Ahora, déjeme hacerle esa pregunta, señor Bland. Ahora déjeme a mí hacerle esa pregunta, señor Bland. ¿Es usted un escritor? A John aquello lo tomó por sorpresa. Ella prosiguió: Compréndame, no quiero decir que no lo sea, pero debo decirlo, temo que ha despertado mis dudas. Él echó la cabeza hacia atrás, frunciendo el entrecejo. Pero, ¿por qué le mentiría? Oh, lo mismo me pregunté yo, señor Bland. ¿Por qué mentía usted? John advirtió que algo en la expresión de la anciana había cambiado. No le gustaba aquello, y no le gustaban las palabras de esa mujer. Discúlpeme, no sé de qué está hablando. Trató de que el tono de su voz fuese natural, aunque se sentía molesto, pero escucharé con gusto sus razones para pensar eso. Le diré. Ella continuó distraídamente mientras retomaba su labor. Cuando vino a mi casa hoy y se presentó como un escritor de novelas de misterio, le confieso, me entusiasmé. Usted sabe, soy una aficionada de esos libros y por supuesto se me ocurrió contarle aquel viaje, esa noche, en el tren. Era una historia fantástica para alguien que escribe sobre asesinatos. El relato de un misterio verdadero, algo real contado por uno de sus protagonistas. Aquello no dejaría de entusiasmarle. Estaba segura. Hizo una pausa y su rostro adquirió una expresión de extrañeza. Pero nada de eso sucedió. No mostró usted el menor interés en esa historia. ¿Era posible algo así? En verdad no esperaba eso. Alzó sus ojos y lo miró. Los ojos de la señora Greenwald eran muy azules. ¿Sabe? La confianza no es una de mis virtudes, señor Bland. Fue entonces que me asaltó aquella pequeña duda. Tal vez usted no fuese realmente un escritor. John permanecía quieto con su cabeza apenas apoyada sobre el respaldo del sillón. Ella pareció volver a concentrarse en el tejido. Sé que parece una tontería, pero verá, la duda actúa de una manera muy extraña. Usted sabe, no hace falta demasiado, basta un detalle y de repente uno cae en la cuenta de que las cosas pueden ser de una manera muy distinta. Pensé en su visita en el mismo día de la mudanza. Ahora comenzaba a sonar extraño. Además, aquí hay muchos libros. Usted los vio al entrar. Para una anciana que pasa sus días leyendo, un vecino que se dedica a escribir novelas podría resultar muy atractivo. Eso no es algo difícil de imaginar, ¿verdad? John comenzó a impacientarse. ¿Qué está tratando de decirme? Trato de explicarle cómo funciona la duda, señor Bland. Es algo de lo que usted sabrá mejor que yo, ¿verdad? Claro, si es que se dedica a las novelas policiales. Él decidió no contestar. Aquello había comenzado a intrigarlo. ¿Era usted un escritor? Y si no lo era, ¿por qué había mentido? Esas eran mis dudas. Fue entonces que me vino su expresión al preguntarle si ya tenía la idea de su próxima novela. Usted había dicho que no, pero pareció titubear antes de responderme. Lo recordaba muy bien. Fue usted muy observadora, acotó John algo irónicamente. Claro que recordaba aquello. No me detuve en ello entonces, ella prosiguió, pero ahora tenía motivos para dudar de su respuesta. Por eso decidí tenderle esa pequeña trampa. Tal vez funcionase. Seguramente la idea para su próxima novela es más interesante, ¿verdad? Hizo un silencio. Y resultó que usted había mentido. No iba a dejar pasar ese descuido suyo. Por supuesto, le pedí que me contase el argumento de su novela. Ahora John miraba las puntas de las agujas brillantes y veloces que aparecían y desaparecían a través del tejido. Esas manos eran veloces. John no se había fijado en las manos de la señora Greenwald, blancas y gordas, repletas de anillos que parecían incrustados en sus dedos. Se preguntó por qué aquella mujer comenzaba a inquietarlo. También observó que el atizador había quedado al lado del sillón, muy cerca de su anfitriona. Ella continuó hablando. Claro, tal vez eso no tuviera importancia. Supongo que hay escritores que prefieren no hablar de lo que aún no han escrito. Sin embargo, ahora parecía usted dispuesto a hacerlo. Sus palabras se tornaron cada vez más pausadas.
Fue entonces que me preguntó si esperaba a alguien. Era una pregunta extraña, si solo iba a contar apenas una idea. También mencionó, y recién entonces me enteré, que usted ya me había visto antes, aquí. Y finalmente supe que según el plan de su novela, al final de esta visita debía asesinarme. En ese punto se detuvo, levantó la vista del tejido y lo miró directamente a los ojos. Entonces pensé, si no era usted un escritor, ¿qué otro argumento podría relatar un asesino más que su propio plan para matarme? Se hizo un silencio. En la chimenea los troncos se derrumbaron esparciendo una lluvia de chispas, pero ellos permanecieron quietos por un instante, escrutándose mirándose con atención, ¿no? Mutuamente. Dígame, señor Bland, ¿qué supone usted que yo deba creer? John sintió que se quedaba sin palabras. De pronto, al escuchar a la anciana, a él mismo le resultaba absurdo creer que lo que allí sucedió había sido solo un pequeño acto para asustarla. Pero lo más extraño, lo más perturbador, era descubrir la manera en que esa mujer conseguía intimidarlo. Y esa sensación parecía concentrarse en la boca de su estómago, como si un puño estuviese cerrándose lentamente sobre él. Hizo un esfuerzo para que sus palabras sonasen normales. Comprendo que se haya usted inquietado cuando relaté aquello, señora Greenwald, y lo lamento, créame. A veces temo que soy demasiado realista para contar mis historias. Sentía que era una explicación absolutamente idiota. Usted sabe, ese es mi trabajo, el oficio de escribir sobre crímenes. Simuló una pequeña carcajada y de repente se dio cuenta de que no podía continuar. Se había puesto nervioso. Oh, vamos, señora Greenwald, ¿no creerá que vine para hacerle algún daño? ¡Es ridículo! Ella continuó mirándolo, impasible. ¿Acaso parezco un asesino?, agregó John mientras comenzaba a sentir un leve hormigueo que subía por sus piernas. Oh, no. Ambos parecemos incapaces de matar una mosca. Una pequeña mueca parecida a una sonrisa se insinuó en el rostro de la anciana. Pero no es de las apariencias de lo que estamos hablando, ¿verdad? John, visiblemente incómodo mientras simulaba acomodarse en su sillón, se pasó las manos por las piernas. No imagino dónde quiere llegar con todo esto. Ella se inclinó levemente hacia adelante. Debería hacerlo, señor Bland. Imagine usted que antes de acostarse ve una araña en su habitación. Tal vez lo muerda, tal vez no. Dígame, bajó el tono de su voz, convirtiéndola en un susurro. ¿Esperaría usted a la mañana para saberlo? John se quedó en silencio, como si no acabase de entender lo que la mujer terminaba de decir. Algo no estaba bien allí. Abrió la boca con un sentimiento de confusión y quiso esbozar una sonrisa, pero no lo logró. Y de repente supo, como quien acaba de descubrirse un dolor, que tenía miedo. No comprendo. Ese hormigueo ahora subía por su espalda y alcanzaba su nuca. Estaba muy tenso. ¿Por qué? De pronto se encontraba calculando la distancia que lo separaba de la señora Greenwald. Tenía que serenarse. Era estúpido tener miedo. ¿Qué podía pasar? Sin embargo, yo creo que comprende, señor Bland, que ha empezado usted a comprender. Ella giró la cabeza hacia los cristales de la ventana, que ahora solo reflejaban la luz de la lámpara, y la volvió nuevamente hacia John. Su rostro emitía una calma absoluta. ¿Sabe? Cuando salí de la estación esa mañana en Edimburgo, recordé lo que Robert me había repetido en el auto una y otra vez, que aquella muchacha era inofensiva, que no podía haber visto nada en realidad, y la prueba de ello era que no había llamado a la policía. Hizo un ligero movimiento negando con la cabeza. No entendía que ese riesgo era inaceptable. Esa duda, por pequeña que fuese, nos podía costar muy caro si no hacíamos nada. ¿Entiende? Hizo una pausa. Y no me equivoqué. Esa mañana me sentía satisfecha por ello. Pero eso se trataba de algo que usted había inventado. John abrió la boca para tomar aire. De repente sentí una especie de náusea. Oh, resulta encantador escucharlo decir que poseo la imaginación de un escritor, sonrió. Pero no sirvo para inventar historias, créame. Usted mismo se dio cuenta de que aquel primer relato no podía ser cierto. No creyó eso. Y yo tampoco puedo creerle a usted. Esa es la verdad.
Desde que llegó esta tarde, me temo, no me ha dado una sola razón para confiar en su persona. Hizo un silencio. Verá, soy una mujer vieja y usted es un hombre joven y fuerte. Estamos aquí solos, absolutamente alejados de todo. Comprenderá que en esta situación solo hay una cosa que puedo hacer yo. Y agregó después de un momento casi sin expresión. Debo matarlo, señor Blunt. A John le bastó verla un instante para darse cuenta de que esa mujer estaba diciendo la verdad. Casi instintivamente comenzó a levantarse del sillón. En el acto, sin sacarle los ojos de encima, ella apoyó su mano sobre el mango del atizador. Él observó ese movimiento y comenzó a correrse hacia un costado, cuidando cada paso, hasta que se dio cuenta de que no había nada que hacer. «¿No habla en serio?», dijo lentamente para controlar el temor en su voz. «¿Lo cree? Sin embargo, tengo la impresión de que hemos hablado en serio toda la tarde, usted y yo». Algo dentro de John reaccionó súbitamente. Usted está en un error, las cosas no son así. Yo no vine aquí para matarla. ¿Entiende eso? Yo solo pretendía que usted se asustase, eso fue todo. Pensé que aquello era un invento, su historia del tren y todo eso. Su rostro se había cubierto de un sudor fino, como una capa de aceite. Se daba cuenta de que el esfuerzo por explicar lo que había allí sucedido. Pero solo escuchaba frases agolpándose torpemente unas sobre otras. Me molestó que quisiera engañarme, esa es la verdad. No había sido sincera usted conmigo. Su relato fue formidable. Formidable, en verdad. También eso me irritó. Oh, formidable, susurró la anciana con un sarcasmo que no solo dejaba traslucir su incredulidad, sino también una ligera burla. John continuaba. Y después, de nuevo hizo esa pregunta. Yo sentí que usted quería burlarse de mí. Esa no es la palabra. Usted... Entonces se contuvo, veía cómo ella ahora se limitaba a observarlo con una mirada paciente y algo triste, como si escuchase mentir a un niño. Y comprendió que nada más podía hacer, que cualquier cosa que dijese carecía de sentido ahora. Solo tenía que irse. Salió de allí. Lamento mucho todo esto, señor Blunt. Pues es la verdad. John gritó mientras comenzaba a retroceder en dirección a la puerta. Levantó el brazo señalándola con un dedo. Y no me importa lo que usted crea. Tiene usted razón, replicó ella tranquilamente. Temo que ya no importa. Es tarde ahora. Esas palabras lo detuvieron. ¿Qué quiere decir? Ahora ese hormigueo era un ejército de débiles pinchazos moviéndose en todo su cuerpo. ¿Qué le pasaba? Usted mismo me pidió una taza de té, ¿sabe? Las sales de bario son algo lentas pero muy efectivas. Un tipo de veneno. Llegado el momento. Lo he visto. Es necesario que pase un tiempo, claro, pero pasado ese tiempo todo se pondrá rígido muy rápidamente. John sintió que un horror que no conocía se apoderaba de él. Robert murió así. Usted sabe, se había convertido en alguien peligroso. Aquello había sido demasiado para él. Así me lo dijo una noche, poco tiempo después. Hizo un silencio. También tomamos té en esa oportunidad. Y aquello demoró poco menos de una hora. Por lo que debo decirle que ese efecto en usted es inminente, señor Blunt. John miró las tazas de té. La suya estaba vacía. A su lado, la otra, intacta. Entonces recordó que ella ni siquiera la había tocado mientras relataba la última historia. Su rostro palideció intensamente y quedó rígido como si hubiese dejado de respirar por un momento. ¿Qué ha hecho? No tiene mucho tiempo para preguntas, señor Blunt, dijo ella con una calma que a John lo horrorizó aún más. Lo único que debe hacer ahora es llamar a un médico. Allí está el teléfono, por favor, hágalo. Por un momento, John pareció no comprender. Después comenzó a girar la cabeza mirando a su alrededor hasta que sus ojos encontraron el teléfono y se lanzó sobre él. Levantó el auricular. Desde su sillón, una débil sonrisa cruzó el rostro de la señora Greenwald y a John se le helaba la sangre. La línea estaba muda, completamente muerta. Ahora sabe por qué no puedo creerle, señor Blunt. La calma de la mujer parecía inconmovible. ¿Sabe? Ayer por la mañana se apersonó aquí un muchacho muy simpático. Pertenecía a la empresa telefónica. Me comunicaban que por un par de días aún no podrían reparar la línea que corresponde a toda esta zona. La tormenta ha dañado un distribuidor o algo así. No hay teléfonos. En ninguna casa, me temo. Si usted fuera mi vecino, tendría que saberlo.
Como verá, lo mío no son solo conjeturas, ¿comprende? Hizo un silencio y finalmente dijo: nadie pudo haber llamado a su casa esta tarde. Bien, ¿se acuerdan, no? Supuestamente a Anne la llaman por teléfono el padre y se va. John, aún con el auricular en la mano, permaneció de pie mirando ese pedazo de plástico hueco e inútil hasta que comenzó a moverse de una manera extraña. De repente sentía una inmensa necesidad de abalanzarse sobre ella y golpearla. ¡Maldita sea, pues el teléfono sí funciona en mi casa! ¡Oh, ¿de veras? Una mezcla de burla e incredulidad se dejaba oír en las palabras de la anciana. Pero como si recién en ese momento John las hubiese escuchado, ahora en él resonaron las otras, las anteriores. Nadie pudo haber llamado por teléfono a su casa esta tarde. Esa tarde. Papá acaba de llamar. Ahora John recobraba la imagen de Anne, hermosa, caminando hacia él sobre la grava. Papá acaba de llamar, lo siento, debo ir a Londres. Ella había dicho, pero en ningún momento él oyó la campanilla del teléfono esa tarde. Y tampoco antes. En esas pocas horas, ahora se daba cuenta, nunca probaron la línea de esa casa. Después ella volvía. Se había cambiado la falda y llevaba rouge en los labios. Estaba preciosa esa tarde. ¿Por qué le mentiría Anne sobre esa llamada? ¿Para qué vino hoy a mi casa, señor Bland? La señora Greenwald ahora lo miraba fijamente, pero John parecía no escucharla. Unos mechones de pelo oscurecidos por el sudor le caían por la frente y su piel parecía de cera. Sentía que en su cuerpo sí sucedía algo, se daba cuenta. Estaba respirando por la boca. Algo le impedía cerrarla. ¿Qué era? Él había inventado esa historia del amante y las llamadas. Aquello no podía ser cierto. Cerró los ojos tratando de pensar con claridad. El reloj dio la hora en los fondos de la casa. Un horrible sentimiento de irrealidad se apoderó de él. No podía estar pasándole todo esto. La mujer debía estar jugándole una broma. Eso era un juego horrible. Eso lo explicaba todo. Y lo que sentía en su cuerpo solo era producto del miedo, una reacción normal. Eso debía ser, tenía que ser. Sintió que sus fuerzas lo abandonaban. Vamos, usted no hizo eso, ¿verdad? Dijo casi sin voz. Parecía a punto de romper en llanto. Notó que sus dientes comenzaban a chocarse y los apretó, pero aún percibía el temblor en su mentón. Ella prosiguió como si hubiese ignorado la pregunta. Al principio solo sentirá un malestar en el estómago y un hormigueo. Algo muy molesto. Después vendrán los temblores. Eso significa que ya ha avanzado sobre el sistema nervioso y que debe darse prisa. John cerró los ojos como si no quisiera oír más. Cuando salga de aquí, creo que no debe perder más tiempo, tratará de correr hasta su casa, y eso será peor, porque el veneno se difundirá más rápidamente. Pero usted correrá de todos modos, porque es su única posibilidad de tomar el teléfono y llamar a una ambulancia. Claro, si el teléfono funciona en su casa. Hizo un breve silencio. ¿Quién sabe? Quizás sea verdad lo que usted dice, señor Bland. Entonces tal vez tenga una oportunidad de salvarse. John bajó la cabeza lentamente y se percató de que también sus manos estaban temblando. ¿Desde cuándo le sucedía eso? Parecían fuera de control. Tenía que llegar a su casa. En su casa funcionaba el teléfono. Anne no le mintió. Claro que había existido esa llamada. Pero tal vez ya sea tarde, y en algunos días, cuando llegue la policía, yo seré una vieja medio sorda y algo estúpida por los años, pero que nunca lo vio a usted ni recibió a persona alguna hoy. Para ellos, seré cualquier cosa menos una sospechosa. ¿Verdad, señor Bland? La señora Greenwald se incorporó de su sillón y lentamente se dirigió hacia la puerta. Tomó el picaporte, la abrió, asomó apenas su cabeza hacia afuera y ni siquiera lo miró cuando dijo: lo creyó todo, ¿verdad? Final de una novela. En los siguientes 10 segundos, John quedó inmóvil observando a la anciana. ¿Qué significaba esa pregunta? Ella, de pie junto a la puerta abierta, sostenía su mirada en perfecto silencio. Sí, lo creí todo, respondió él, conteniendo la respiración como si algo estuviese a punto de ocurrir, pero ella solo dijo: entonces es hora de que se vaya, ¿no cree? Su tono era seco y algo impaciente, como si ya no hubiese más que agregar a todo aquello. John quedó de pie un instante. Buscaba en el rostro de esa mujer una señal de cualquier cosa, pero no halló ninguna. Comprendió finalmente que ya no podía perder más tiempo allí y salió.
A sus espaldas escuchó cerrarse la puerta y el ruido de un pasador que se corría. Afuera, el silencio era abrumador, como si el mismo aire se hubiese detenido. Pero lo que confundió a John al principio fue ver las formas del parque increíblemente nítidas bajo aquella luz blanca y extraña. La luna lo iluminaba todo. Su resplandor dejaba distinguir las rugosidades de los troncos y el brillo del follaje que aún pendía de los árboles. Pero por debajo, entre los últimos rayos que alcanzaban las ramas y los arbustos de aquel lugar, las sombras eran de una oscuridad absoluta. Comenzó a correr. Delante de él veía su propia sombra, reptando entre las hojas del sendero mientras atravesaba el parque. En la quietud de la noche, el ruido de la hojarasca bajo los pies y el sonido de su respiración entraban a raudales en sus oídos hasta aturdirlo. Vio las rejas del portón de entrada. Antes de alcanzarlo, estuvo a punto de caer y se dio un doloroso golpe contra uno de los pilares. Con un breve gemido, se llevó la mano al hombro, abrió el portón y se lanzó hacia el camino. Su figura era lo único que se movía en esa noche. Aparecía y desaparecía bajo la sombra de los árboles. Sobre su cabeza, las ramas se confundían entre sí y a través de ellas, inmóvil, la luna parecía perseguirlo. Los tramos donde penetraba la luz relucían contra las zonas oscuras, cada vez más extensas, que por momentos tragaban el camino, dejándolo con la borrosa idea del lugar por el que había caminado más temprano ese día. Comenzaba a escuchar los latidos de su corazón cada vez más fuertes a la altura de sus sienes. ¿Cuánto faltaba para llegar? Un violento dolor crecía en su pecho a medida que avanzaba hasta que sintió que algo en él iba a estallar. Se detuvo. No podía respirar. Permaneció quieto un instante hasta que sintió que el aire volvía a entrar en su cuerpo. Aquello era solo agitación. Con la mano en el pecho se lanzó nuevamente por el sendero, que en ese tramo se hacía más angosto. Ese dolor no demoró en amenazarlo otra vez, pero John sabía que no iba a detenerse. Tenía que seguir corriendo, alcanzar el teléfono. Papá acaba de llamar. No podía faltar mucho para llegar a su casa. Finalmente, detrás de unos matorrales, logró divisarla. Allí estaba su casa, opaca y silenciosa, cada vez más grande, más cerca. Se abalanzó sobre la puerta y tomó el picaporte, pero la puerta no cedió. Comenzó a forcejearla, a patearla, y de repente se detuvo. Antes de salir, él había cerrado toda la casa. Las llaves. ¿Dónde estaban las llaves? En la chaqueta. La chaqueta había quedado en la casa de aquella mujer. Un sentimiento de horror lo dejó sin aliento. Corrió hacia las ventanas a uno de los costados de la casa. Tenía que haber una forma de entrar. La primera ventana estaba cerrada. Fue hacia la segunda. Entonces sintió aquello. Era una especie de ardor, una sensación nueva, desconocida. Después, algo que comenzaba a desplazarse por todo su cuerpo, rápido, invasivo, como si se preparase para atacar. Y eso comenzaba a paralizarlo. Sintió que perdía pie y se apoyó con las dos manos contra la ventana. Fue en ese momento que lo vio. Iluminado por la luz de la luna que entraba a través de los cristales, el teléfono permanecía sobre la chimenea. Quieto, indiferente, como todos los objetos que se encontraban en aquel extraño museo de cosas familiares. Quiso romper el vidrio, pero sus brazos no le respondieron. Los miró. Eran sus brazos, pero ya no le obedecían. Intentó mantenerse de pie hasta que finalmente se dejó caer apoyándose contra el muro. Su cuerpo quedó en una posición extraña y su rostro mirando hacia el bosque. No intentó moverse. Apenas levantó la mirada y vio los arces que se mecían al lado de la casa esa tarde. Ahora eran grises y estaban inmóviles. Ya no soportó el resplandor de aquella noche y cerró los ojos y rogó que todo aquello fuese solo una novela. Y así termina Los vecinos mueren en las novelas, con esta especie de final un poco abierto, o por lo menos librado a la interpretación del lector, ¿no es cierto? Ustedes habrán visto que hay como dos grupos grandes de interpretaciones que uno puede hacer de este final. Que Emma efectivamente lo envenenó y que lo que él está sintiendo son los efectos del veneno corriendo por su cuerpo, o que todo es producto de la sugestión, ¿sí? Que todo es producto de la sugestión de lo bien que le contó la historia Emma Greenwald, ¿no? Y que lo que él está sintiendo son los efectos de, justamente, de sentirse muy sugestionado por del pánico, en definitiva, ¿no? Eso quizás lo habilita, es el final del anteúltimo capítulo. ¿Vieron cuando Emma le dice, lo creyó todo, ¿verdad? Bueno, en esa frase, lo creyó todo, ¿verdad?, está también la sugerencia de estas dos posibilidades, ¿no? Sugiere la posibilidad también de que haya sido todo un cuento de esta Emma que
es bravísima y es muy, muy, muy hábil, ¿no? El cuento entonces deja abiertas estas dos posibilidades interpretativas, ¿sí? No está en ningún caso está cerrado por una o por otra. Bien, además de entonces de este video, les dejo el trabajo práctico para que lo hagan. Hoy es 13, más o menos tienen que entregarlo en los próximos 10 días, ¿sí? Espero que estén muy bien, que se estén cuidando mucho y cualquier duda que tengan, siempre para mí es un placer recibir sus mensajes. Así que me escriben, ¿sí? Nos estamos viendo, espero que les haya gustado la novela, a mí me parece formidable. Soy muy fan de Emma Greenwald, quiero que lo sepan. Todavía no me decido si es un asesino o no, pero soy muy su fan. Chao, nos vemos.